¿Y si te dijera que el asesino serial más prolífico de la historia caminó libre por las calles a pesar de confesar más de 300 asesinatos? Esta es la historia de Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, un hombre cuyo rastro de horror atravesó 3 países y cuyo paradero actual es un misterio que inquieta a todo un continente. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es la historia real de un depredador que aterrorizó Sudamérica. Para entender cómo nace un monstruo, debemos remontarnos a 1948, en Tolima, Colombia. Pedro Alonso López nació en medio de la extrema pobreza, siendo el 7º de 13 hermanos. Su madre, Benilda López de Castañeda, trabajaba como prostituta para mantener a la familia. La infancia de López fue una pesadilla desde el inicio. A los 8 años, su madre lo expulsó de casa después de sorprenderlo tocando inapropiadamente a una de sus hermanas menores, un niño de 8 años, abandonado en las calles de Bogotá. En las calles, López vivió como pudo, mendigando y durmiendo donde encontrara refugio. Pero su calvario empeoró cuando un hombre mayor lo acogió, aparentemente para ayudarlo. En realidad, este hombre lo sometió a repetidos abusos sexuales durante meses. Finalmente, López huyó y fue recogido por una familia estadounidense que intentó darle una vida normal, incluso inscribiéndolo en una escuela para huérfanos. Pero a los 12 años, López robó dinero de la escuela y huyó nuevamente a las calles. Durante su adolescencia, López sobrevivió robando automóviles, hasta que a los 18 años fue capturado y enviado a prisión. Y es aquí donde algo dentro de él se rompió definitivamente. Durante su segundo día en prisión, López fue violado por 4 reclusos. Su respuesta fue brutal y calculada. Fabricó un arma improvisada y uno por uno asesinó a sus 3 agresores mientras dormían. Increíblemente, las autoridades consideraron esto como defensa propia y solo le agregaron 2 años a su condena. Cuando salió de prisión en 1978, Pedro Alonso López ya no era el mismo. Había decidido que se vengaría del mundo y su furia se dirigiría específicamente contra las niñas jóvenes, a quienes culpaba de recordarle a sus hermanas los orígenes del monstruo. Comenzó la cacería, la captura, el juicio y la controversia, el misterio actual. En 1980, Pedro Alonso López comenzó su ola de asesinatos en Perú. Su método era escalofriante en su simplicidad. Visitaba mercados, ferias y zonas rurales buscando niñas de comunidades indígenas entre 8 y 12 años. Elegía a las más pobres, a las que nadie echaría de menos. Las atraía con promesas de regalos o simplemente las secuestraba cuando estaban solas. Las llevaba a lugares aislados donde las violaba y estrangulaba. Según sus propias confesiones, asesinó al menos 100 niñas en Perú. Pero su reino de terror en Perú terminó abruptamente en 1980, cuando una comunidad indígena de la tribu Ayacucho lo capturó intentando secuestrar a una niña de 9 años. Los ancianos de la tribu decidieron enterrarlo vivo como castigo. Sin embargo, una misionera estadounidense intervino y convenció a la comunidad de entregarlo a las autoridades peruanas. Las autoridades lo deportaron simplemente a la frontera con Ecuador. No hubo juicio, no hubo investigación, lo dejaron libre para continuar gatillando. Y eso fue exactamente lo que hizo. López cruzó a Ecuador y continuó su macabra actividad. Entre 1980 y principios de 1980, asesinó a más de 110 niñas en territorio ecuatoriano, principalmente en las provincias de Guayas, Azuay y El Oro. Su patrón era consistente. Elegía niñas de familias pobres, muchas veces indígenas, las seducía con dulces o pequeños juguetes y las llevaba a terrenos baldíos, casas abandonadas o zonas rurales.
Después del asesinato, enterraba los cuerpos en fosas poco profundas o los dejaba en áreas remotas. López afirmó que a veces regresaba a los lugares de entierro para sentarse con los cadáveres y hablar con sus víctimas. Esta perturbadora práctica reveló la profundidad de su psicopatía. También confesó que intentaba matar a 3 niñas por semana y que evitaba atacar en Ecuador durante las lunas llenas porque consideraba que la luz adicional incrementaba el riesgo de ser capturado. El 9 de marzo de 1980, la suerte de López finalmente se agotó en la ciudad de Ambato, Ecuador. Ese día, López intentó sacar a una niña de 12 años del mercado Plaza Urbana, pero esta vez la madre de la niña presenció el intento de secuestro y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los comerciantes del mercado rodearon a López y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Inicialmente, López intentó fingir demencia, pero bajo interrogatorio, las autoridades comenzaron a notar inconsistencias en su historia. El caso llamó la atención de Gilberto Proaño, un detective ecuatoriano perspicaz que sospechó que López podía estar relacionado con las desapariciones de niñas que se habían reportado en la región. Durante días, López se negó a confesar, pero entonces las autoridades aplicaron una táctica poco ortodoxa. Colocaron a un sacerdote disfrazado de prisionero, el padre Córdoba Gudino, en su celda. Durante horas, López le confesó al supuesto compañero de celda sus crímenes. Cuando las autoridades revelaron el engaño, López, en lugar de enfurecerse, pareció aliviado de finalmente poder hablar abiertamente sobre sus actos. Lo que siguió fue una de las confesiones más perturbadoras en la historia criminal. López confesó haber asesinado a más de 300 niñas, 110 en Ecuador, al menos 100 en Colombia y más de 100 en Perú. Describió sus métodos con un detalle escalofriante y sin mostrar ningún remordimiento. Las autoridades ecuatorianas estaban escépticas ante números tan altos, pero López comenzó a llevarlos a los lugares donde había enterrado a sus víctimas. En una operación que duró semanas, López guió a la policía a más de 50 sitios de entierro en Ecuador. Los investigadores exhumaron los restos de 53 niñas, confirmando la veracidad de al menos parte de su confesión. Los hallazgos coincidían exactamente con sus descripciones. Niñas de 8 y 12 años, principalmente de comunidades indígenas pobres, todas estranguladas. En 1980, Pedro Alonso López fue juzgado en Ecuador, un país que ya había abolido la pena de muerte. La sentencia máxima posible era de 16 años de prisión. El juicio causó indignación internacional. Aquí estaba un hombre que confesó más de 300 asesinatos, mostró a las autoridades docenas de cuerpos y solo podía recibir 16 años como máximo. En 1981, López fue declarado culpable de 110 asesinatos en Ecuador y condenado a 16 años de prisión, la sentencia máxima bajo la ley ecuatoriana de aquel momento. Dentro de prisión, López fue evaluado por numerosos psiquiatras y psicólogos. Fue diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad y considerado un psicópata extremadamente peligroso. En entrevistas con periodistas y psicólogos, López mostraba un desconcierto alarmante. No expresaba remordimiento y en ocasiones parecía orgulloso de sus actos. Describía a sus víctimas con un desapego total, refiriéndose a ellas como pequeñas o niñitas, sin emoción alguna. Famosamente le dijo a un entrevistador: «Me gustan las niñas de Ecuador, son más gentiles e inocentes, y además son más fáciles de matar, porque no pelean». Pero aquí viene la parte más perturbadora de esta historia. En 1994, después de solo 14 años en prisión y por buen comportamiento, Pedro Alonso López fue liberado. La ley ecuatoriana permitía la liberación anticipada y una junta de psiquiatras declaró que López había sido rehabilitado. La comunidad internacional estaba horrorizada. ¿Cómo era posible que el asesino serial más prolífico del mundo estuviera caminando libre,
Pero la saga no terminó ahí. En 1998, Colombia emitió una orden de arresto internacional contra López por un asesinato cometido en 1980. Fue detenido nuevamente y extraditado a Colombia. Sin embargo, en 2002, López fue declarado demente y enviado a un hospital psiquiátrico en Bogotá, en lugar de prisión. Las autoridades colombianas argumentaron que no había evidencia suficiente para juzgarlo por los asesinatos antiguos y que su estado mental no permitía un juicio justo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. En 2007, el hospital psiquiátrico donde López estaba internado en Bogotá emitió un comunicado breve y alarmante. Pedro Alonso López había sido dado de alta. No hubo explicación detallada, no hubo seguimiento público. Simplemente, el monstruo de los Andes desapareció. Desde entonces, el paradero de Pedro Alonso López es completamente desconocido. Algunos expertos creen que podría estar muerto. Tendría actualmente alrededor de 76 años y es posible que haya fallecido por causas naturales o que haya sido víctima de violencia, dada la naturaleza de sus crímenes. Otros temen que pueda seguir vivo, posiblemente viviendo bajo una identidad falsa en algún rincón de Sudamérica. Esta posibilidad es particularmente aterradora, considerando que nunca mostró remordimiento y que varios psicólogos lo consideraron incorregible. Organizaciones de derechos de las víctimas en Ecuador, Colombia y Perú han presionado durante años para que se investigue su paradero, pero los gobiernos han sido notablemente silenciosos sobre el tema. La Interpol no tiene una alerta activa sobre él y no hay reportes confirmados de su ubicación desde 2007. Lo más perturbador es que muchas de las familias de sus víctimas nunca recibieron justicia. La mayoría de los casos en Perú nunca fueron investigados formalmente. En Colombia, donde López confesó haber matado a más de 100 niñas, no hay registro de investigaciones exhaustivas o identificación de víctimas. Las comunidades indígenas que fueron las más afectadas por sus crímenes siguen sin respuestas, sin cuerpos recuperados, sin cierres para las familias que perdieron a sus hijas. La historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, es un recordatorio oscuro de que los monstruos reales no son criaturas fantásticas, sino seres humanos capaces de una maldad incomprensible. Es también un recordatorio de que nuestras sociedades deben hacer más para proteger a los más vulnerables, para dar voz a quienes son ignorados y para asegurar que la justicia no sea un privilegio de los poderosos. En cuanto a López, su paradero sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de Sudamérica. Podría estar en cualquier parte o en ninguna. Lo único cierto es que más de 300 niñas que asesinó merecían una vida que nunca tuvieron, y sus familias merecían una justicia que nunca llegó. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios qué piensas sobre casos como este. No olvides darle like y suscribirte para más contenido de casos criminales reales. Nos vemos en el próximo video.